El momento de mayor alegría, en toda esta época fue el día 19 de julio, del año 79. Todavía nosotros no entrábamos a Managua, yo me encontraba en León. El día 17 de julio se fue Somoza, fue un momento de alegría, pero no fue un momento de mayor alegría. El día 18 ya empezaron a entrar las fuerzas sandinistas a Managua. Y para el 19 ya empezaron a divulgarse en la televisión, por primera vez en la historia de este país, las imágenes de Sandino. Yo me encontraba en León cuando en la televisión apareció una imagen de Sandino, donde Sandino, era una filmación, ¿no?, de la época, donde Sandino saluda con el sombrero así. Eso era algo desconocido en este país. Y ver a Sandino en la televisión nicaragüense era como ver a Sandino ahí con nosotros triunfando. Al día siguiente, con la entrada a Managua, fue un momento de alegría, pero para mí un momento de más emoción, de más impacto, que me sacó lágrimas, fue ver a Sandino ahí en la televisión. Pongan atención, señores, lo que les vengo a cantar, haciéndole los honores a un valiente general, que se redamen las copas de una botella de vino. Luchemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino dijo a esa casa: anda, vete para tu casa, que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Esa casa dijo a Sandino: yo me voy a retirar. A los de Estados Unidos no les vamos a ganar. Sandino dijo a esa casa: yo no ando con carburada. Yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos: a 10 centavos le vendo cabeza de americano. Sandino supo recoger, supo expresar ese espíritu independiente, esa ansia de libertad política, de libertad social, de libertad económica, que expresa el pueblo nicaragüense,
primero en su lucha de resistencia frente a la dominación española y posteriormente en su lucha de resistencia frente a la intervención norteamericana. Que es que a Sandino se le ha estudiado, pero no se le ha conocido realmente sus verdaderos valores y sentimientos. Porque, por ejemplo, se decía que Sandino era un gran guerrillero, un gran estratega, un gran militar, antiimperialista, nacionalista. Todas esas son cosas que son ciertas. Sí. Pero la esencia de Sandino era Dios, era lo más grande que él poseía. Cuentan que taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán, era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del peñal. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la ligereza, la agilidad del jaguar. General, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. My name is William Gandol. I am now 77 years old. I was born in New York in the United States of America, of working class parents. I joined the Marine Corps when I was 18 years old and came on the United States ship Ogallala through the Panama Canal to Corinto. Then we started to fight the Sandinistas, which we were told were bandits. And we started to help the conservative forces to try to kill Sandino and his men. We committed many atrocities against the Nicaraguan people. We killed women and children. We killed men, we burned houses, we raped women. I personally took part in rapes of women. One time 19 Marines raped one woman in Managua. Desde que Sandino escribía los manifiestos y decía, impulsión divina es la que anima y protege a nuestro ejército, y así lo hará desde su principio hasta el final, está hablando de Dios. Decía, y esa fuerza invisible que todos conocemos y que recibe muchos nombres en diferentes partes del mundo, aquí en Nicaragua la hemos conocido con un solo nombre y es Dios, y lo pone en mayúscula. Sí. Y después Sandino decía, Dios hablará por los segovianos. Entonces, siendo esa la esencia de Sandino, o sea, siendo la fuerza más grande, porque él también un poco dariano, él decía, aquel poema Roosevelt, pero él decía, los yanquis tienen todo, tienen los mejores barcos de guerra, tienen aviones de guerra, tienen el mejor ejército del mundo, pero les hace falta algo, Dios, que es lo que más yo tengo, y es Dios. Dios está con nosotros, Dios hablará por los segovianos, y eso se cumplió, eso se cumplió, los derrotó. Pues fíjese que desde 1924 yo casi solo he vivido en guerra, me acuerdo bien, cuando reventó la guerra de Moncada con Chamorro, capturando gente, reclutando, le llamaba. Hasta en 1927 creo que fue el Tratado del Espino Negro. Bueno, allí fue cuando empezó la rebeldía de Sandino, otra guerra que le llamaban bandolerismo, y esa es otra guerra. Sí, no era blanco, chele no era morenito, como cafezoso, como color canelo.
Lo vi, pero tuve el gusto de verlo, lo vi, lo estoy viendo como lo vi, con botas. Clásico. Botas de hasta la rodilla, camiseta así por encima. Andaba de civil casi. Sí. Es que ya no andaba de civil. Era cuando iba para Managua, ¿sabes? Pero una personalidad muy fuerte, ¿verdad? O sea, me imagino que serio, donde quiera que llegaba todo el mundo lo señalaba y decía, ahí va el general Sandino. Ahí va Sandino. De admiración. ¿Serio? Serio. Una mirada maliciosa. Yo lo estuve reparando ahí, estaba pequeño yo. Fue en 1934. En ese año pues que lo mataron. A Sandino lo matan aquí el 21 de febrero. Pero, o sea, aquí lo capturan, allá debajo lo capturan y lo van a matar a 7 kilómetros de aquí. No es Somoza en realidad el que lo mata. O sea, él hace la ejecución. Sí, hay una orden, ¿no? La orden es de Estados Unidos. Estados Unidos es el que le da la instrucción, le da el permiso y le dice que lo mate, que lo asesine. Él era nada más que un ejecutor. Bueno, en primer lugar, viva Sandino, y yo creo que ustedes tienen la suerte de tener un héroe que ha hecho grandísimas transformaciones en la mente de los nicaragüenses, en la lucha permanente de Nicaragua, y por eso viva Nicaragua. Y creo que Sandino ha hecho las transformaciones a lo largo de muchas décadas, y es posible que el ejemplo de un compañero revolucionario hace posible que perduren los ideales, así como lo tienen ustedes en su juventud. Entre 1934, año de la crucifixión de Augusto César Sandino, y mediados de 1958, la lucha popular de Nicaragua sufrió un atrofiamiento del que debía ser necesariamente difícil salir. Ese atrofiamiento lo provocó la imposición yanqui, la componenda entre los partidos de la oligarquía liberal y conservadora, el oscurantismo ideológico, la ferocidad de la Guardia Nacional. Aquella noche de septiembre yo miré a Rigoberto. Iba caminando sin vacilaciones hacia la cita exacta con la historia. Para dejar el camino abierto que teníamos que aprovechar para lograr zafarnos de las garras del imperio. Rigoberto, con su acción, le dio al pueblo la llave de su propia redención, de su propia liberación. He decidido, aunque mis compañeros no quieran aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Yo he tenido una vida complicada, compleja, difícil, llena de satisfacciones profundas y también de dolores y dificultades. Por ejemplo, caí preso cuando mataron a Somoza, estuve 2 años y medio en la cárcel y después fui liberado pues, por el movimiento estudiantil que encabezaba Carlos Fonseca. Yo lo que recuerdo es que entré a la lucha en contra de la dictadura, la lucha en contra de la dominación yanqui. Fui entrando a esa lucha en la medida que fui identificándome con aquellos diálogos que sostenía mi padre con unos amigos. Y empezaba a descubrir yo cuando era niño, iba descubriendo que mi padre había sido un luchador cuando la intervención yanqui, que había estado con Sandino, que había estado preso. Escuchaba las historias también de que mi madre había estado detenida. Crecí en el seno de una familia más bien conservadora. No eran sandinistas, es más, ni siquiera creo simpatizaban, con excepción de mi madre, que era una mujer excepcional, que tenía ideas progresistas, de izquierda, que había leído literatura marxista. Muchas veces Carlos Fonseca, a quien me une una
casi familiar relación desde que vivíamos en Matagalpa. Yo era muy pequeña, él era un joven estudiante. Alguna vez me dijo que muchos nicaragüenses se habían hecho sandinistas, se habían ido interesando en el sandinismo y su significación por vergüenza, porque en el mundo era terrible. Uno decía, soy nicaragüense, e inmediatamente le decían, Somoza, como que si Somoza era lo único que había acá. Con Somoza, forever. Carolina, amante del contacto natural, se divierte con sus gustos deportivos en los extensos y verdosos campos de su residencia. Los padres de los novios, general Anastasio Somoza de Baile y don Alfredo Urcullo, alternan un instante con la feliz pareja después del formal compromiso. Los novios fueron objeto de congratulaciones. Estábamos en una dictadura que ya tenía 45 años en el poder, con un país que tenía el 60 y tanto % de analfabetismo y con una gran pobreza, pero además una dictadura que era familiar, que había sido primero el abuelo, después el Papa, después un hijo del Papa y luego otro hijo del Papa, así, por el cuarto miembro de la familia, y no había democracia. La pobreza en que nosotros vivíamos, o sea, veníamos de una familia muy pobre, de un pueblecito allá en La Libertad, que habíamos tenido que emigrar después a Managua, a un barrio muy pobre, ahí en lo que se conocía como la colonia Somoza. Yo diría que esa fue mi fundamentación filosófica y mi formación, y luego los elementos objetivos, pues la miseria, la pobreza, la represión. Que fue ese régimen. Tal vez eso, esa naturaleza represiva, terrible en el tratamiento que le daba al pueblo en general, pero particularmente a los jóvenes, uno se pregunta por qué. Obviamente porque los jóvenes éramos en esa época quienes podíamos significar una alternativa distinta a los políticos tradicionales. Somoza era tan represivo, y de eso ya algunos que oigo hablar ahora ellos se han olvidado, que ni siquiera habían partidos políticos distintos del conservador zancudo, es decir, el que pactaba con él y lo sostenía en el poder. En la medida que nosotros fuimos creciendo, ¿no? Teníamos ya 13 años, 14 años, mi padre nos llevaba a las marchas, a las protestas antisomocistas. En los años 59, 60, que empezaron las protestas, teníamos el tiempo nosotros 13, 14 años, y ya nos fuimos vinculando a Juventud Patriótica. Juventud Patriótica Nicaragüense tuvo un impacto muy grande en la juventud nicaragüense. Fue el primer movimiento político de jóvenes, independiente de los partidos políticos, que reivindicó el nombre de Sandino, la bandera roja y negra del sandinismo, que se vinculó y apoyó, fue solidaria con la Revolución Cubana. Esta organización tuvo una duración muy, muy efímera, y era lógico porque era muy heterogénea. Y sí tenía una cohesión política y una posición política, pero no tenía una definición ideológica. Participé junto con Carlos
Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López, entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Una sugerencia, porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Entonces, con quien había hablado era con Noel Guerrero y con Rodolfo Romero, y ambos, pues, sobre todo Noel Guerrero, porque ya Rodolfo Romero se había apartado en ese momento, planteó que Fidel quería que formáramos un Frente de Liberación Nacional, y discutimos esa posibilidad. Pues entonces Carlos Fonseca opinó que el frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero Guerrero, que era el que tenía los recursos en ese momento y el que tenía más capacidad de decisión, no, ¿cómo es? Guerrero, sí. Se empecinó en que se llamara Frente de Liberación. De tal manera que la primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, después en el río Coco y Bocay, se conformó como Frente de Liberación Nacional. No fue sino hasta después de esa experiencia guerrillera que yo regresé a Managua, me encontré con Carlos, y Carlos insistió, Noel Guerrero se había ido para México, Carlos insistió en que se llamase Frente Sandinista y así se quedó. Ya para ese tiempo en Juventud Patriótica yo había sido encarcelado, había sido torturado con otros compañeros. Entonces cuando se da el frente nos vinculamos inmediatamente al frente. Cuando se da el movimiento guerrillero en el Patuca, se dan las primeras acciones aquí en Managua, entonces nos vinculamos al frente porque lógicamente buscamos cómo construir una opción diferente en este país, diferente a lo que eran las paralelas históricas, liberales y conservadoras. O sea, el programa del Frente Sandinista resume lo que es el sandinismo. O sea, esa necesidad, pues, que el pueblo nicaragüense ha tenido de una verdadera liberación social, económica y política. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. El hecho del impacto que tuvo en la juventud, del surgimiento del Frente Sandinista, la esperanza que nos dio, porque encontramos en el Frente Sandinista una organización que sí iba efectivamente a enfrentar a la dictadura hasta llegar a su derrocamiento, como efectivamente sucedió el 21 de febrero de 1966, después de un acto en el club universitario que entonces quedaba contigua a la vieja catedral de Managua, en homenaje a Sandino precisamente. Ese 21 de febrero, ahí el comandante Daniel me notifica que he sido aceptada como militante, y posteriormente Julio Buitrago me lleva a una casa de seguridad de él que quedaba en Ocote Dulce. Acá cogíamos por un cauce que queda al lado del UNAM, llegamos a esa casa y ahí estaba Carlos. Entonces ahí se me dieron mis primeras tareas. Carlos era muy leal a los principios, muy leal a sus compañeros, muy leal y amoroso con su madre, muy leal con la Revolución Cubana, muy leal con la organización que él fundó, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La principal virtud de Carlos era la lealtad, sin que se lo hubiera recomendado nadie. Porque cuando yo hablé con Fidel Castro después y le pregunté cuál era la virtud que él más apreciaba, me dijo la lealtad. Era un educador, era un formador de los militantes, serio, era muy serio. Sentí un profundo rechazo por el sarcasmo y la ironía que decía era propia de los burgueses para tratar a los proletarios. Y era muy, muy respetuoso. Una vez me leyó una carta que le mandó su mamá cuando él se iba a bachillerar. Y entonces en esa carta la madre le explicaba todas las dificultades que había pasado, pero muy contenta porque había resuelto las dificultades para conseguir un traje
para que él pudiera ir a su ceremonia de graduación. Y recuerdo que me dijo, este es mi certificado, mi diploma de proletario. Porque él, pese a que su padre era un hombre de la burguesía, muy adinerado, se caracterizó por jamás desclasarse. Él nos transmitía los principios revolucionarios, nos hablaba de la realidad de Nicaragua a través de cuentos que él inventaba y de cosas que él nos decía, y nos transmitía principios a través de un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Yo he contado algunas veces que una vez queríamos saber cuáles eran los grados militares, como yo era el jefe de mis amigos en el juego de la guerra que teníamos ahí. Entonces, como yo sabía que mi papá sabía, yo le pregunté cuáles eran los grados militares, cuál era el más alto, porque ese era el mío, pues. Entonces él me dijo que el grado más alto era el de soldado, el raso, soldado raso. Entonces yo me puse ese grado, pues. Entonces ese es un mensaje, ¿me entendés? Claro. Es un mensaje de humildad que uno después comprende, asimila cuando va creciendo, ¿no? Y que sirve muchísimo en la vida. Y bueno, cosas como esa, un montón, pues. Un padre sumamente cariñoso, siempre nos llevaba, aunque sea un caramelo, algo que a nosotros nos hiciera sentir que él estaba pensando siempre en nosotros. Cualquier rato que él tuviera disponible, libre, él lo dedicaba a nosotros, a la familia. Nos llevaba a pasear al parque, al cine, etcétera. Puedes decir, nos llevaba libros. Cada vez que podía nos llevaba a las oficinas del frente allá en Cuba, a que fuéramos con él, sobre todo yo, porque era un poquito más grandecito y además era menos necio. Recordemos las decenas de campesinos asesinados en las montañas del norte de Nicaragua, inclusive arrojándolos por los aires desde helicóptero. Recordemos los tormentos a que son sometidos los campesinos en los campos de concentración de la montaña, así como los prisioneros en las mazmorras de la ciudad, sin excluir las violaciones a las jóvenes universitarias militantes. Con el triunfo de la Revolución Cubana se abre la perspectiva de una probabilidad real de llevar a cabo en Nicaragua la lucha armada y de triunfar. Esta lucha toma cuerpo en el intento de revolución armada más importante que se había articulado hasta la fecha, que es el Chaparral. Carlos participa y es el Chaparral el que ubica a Carlos en la primera línea, no solamente del análisis de las causas del fracaso, sino principalmente de la reconstrucción del movimiento. Se da cuenta que no es posible hacer la revolución sin la participación y sin la organización del pueblo. Carlos descubre uno de sus grandes hallazgos teóricos de dejar a un lado la tesis de la invasión para iniciar la construcción de la revolución dentro de Nicaragua. Nuevamente los efectivos de la Guardia Nacional de Nicaragua sostuvieron un encuentro armado con los miembros del movimiento fidelista mal llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización subversiva. Descubierta la casa en que se ocultaba el sandinista Julio Buitrago en la ciudad de Managua, la Guardia Nacional lanza más de 200 hombres armados, apoyados con tanques y aviones. Julio Buitrago se niega a rendirse y resiste durante 2 horas hasta disparar el último cartucho, hasta que es reducida a escombros la casa atacada. Eso sucedió el 15 de julio de 1969. Julio y yo teníamos una relación que databa del Ramírez Goyena, cuando estábamos estudiando secundaria de 6º grado. Y teníamos una relación muy estrecha, como hermanos, como mi madre lo quería mucho. Yo llegué a conocer a Julio, creo que bien. Ese día habíamos estado discutiendo porque una compañera, la compañera Mirna Mendoza, que vivía en una casa de seguridad
que no era esa, pero que llegaba a diario ahí a recoger a los hijos de Enrique Lorente y de Gloria Campo, que vivía con nosotros en esa casa, porque los llevaba a la escuela. Ella es maestra, pero además era compañera de vida de otro militante que ya falleció, Ramón Rizo. Y estábamos discutiendo de eso. En esa discusión estábamos cuando oímos un culatazo en la puerta. Esa casa tiene dos puertas, una que da a la sala y una que da a un pasillito de acceso. Entonces el culatazo fue en esa puerta del pasillito y oímos las características carreras y el ruido que hacen las botas militares sobre la acera. Entonces nos levantamos, él inició el ascenso al segundo piso porque ahí teníamos el arma y la mejor capacidad para defender la casa, porque lo que sí sabíamos es que de ahí no íbamos a salir vivos. Y Julio me lanzó un revólver 38 pequeñito, calibre corto, y empecé a hacer disparos y le pedí a Julio que me disparara porque yo sabía que yo iba a ser capturada si la guardia estaba ahí adentro y no había para dónde más coger. Si intentaba subir con él me iban a balacear, pero él frunció el ceño y me dijo que no, y él siguió su ascenso. Yo lo que estaba era deteniendo a la guardia para que él pudiera seguir. Y efectivamente, pues ahí en el intercambio de balazos, recibió un disparo, un guardia, que me cayó encima y me agarró. Y entonces los otros guardias lo jalaban y yo iba arrastrada por el guardia porque se agarró de mí con mucha fuerza. Claro, estaba muriendo, porque era un balazo. Por eso fue que me llevaron a un jurado de conciencia y me acusaron de ese asesinato, pero no podían demostrar. Cuando me llevaron a la oficina de seguridad, me empezaron a golpear sin cuidar. ¿Cómo? Con lo que tenían a mano, me daban empujones, me pegaban, pero que ya me habían puesto la capucha. Y por eso es que yo estaba tan golpeada. Pero después fui llevada, ¿verdad?, al juzgado y ahí hice la denuncia de las torturas. Si te da a pensar por el temor, estás derrotado. Entonces, bueno, prevalece más. Frente al temor, frente al miedo, bueno, surge ahí el valor, el compromiso, y eso te permite enfrentarte incluso a la tortura, pues, porque de ahí fuimos a la tortura y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza y íbamos subiendo la loma, trepándose la curva, en ese momento uno va lleno realmente de un temor. Dice, bueno, ahora me viene la tortura, me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y llega el momento de enfrentarte a los verdugos ahí, que te empiezan, pero eso también te va llenando de rabia. El hecho de sentirte ahí impotente, que te están agrediendo, que te están humillando, que te están pateando, que te están golpeando, eso también te llena de rabia y te da fuerza para resistir. Me rompieron todos los nervios intercostales. Eso duele más que una... ¿Cómo es eso? Con golpes. Ajá, me daban golpes, yo no sé con qué porque no veía, pero yo sentía que era una cosa plana, como una guanteleta. Y en algún momento un guardia dijo, ¿y por qué no han revisado a esta tal por cual? A lo mejor no es mujer, a lo mejor es hombre. Y me trataron y me introdujeron las manos en la vagina buscando, según ellos, mis testículos. Y lo que más les extrañaba era que yo no lloraba. Y a cada rato me metían las manos debajo de la capucha para ver por qué yo no lloraba. Me ponían, por ejemplo, totalmente desnuda, me aplicaron picana eléctrica en los pezones, en el recto. O sea, claro, había mucho temor. Nos vamos a encontrar con los verdugos más connotados que tenía el somocismo. Sí. De repente estamos frente a ellos y empiezan los tipos, nos amarraban de pies y manos y empezaban a golpearnos y a burlarse, a insultarnos, una cosa pues terrible aquella. Y después tuve varios encuentros porque caí preso 6, 7 veces. ¿Sí? Una ocasión caí en Guatemala, preso. Ah, sí. Sí, en Guatemala sí, estuvimos presos. En Guatemala nosotros íbamos en contacto con la guerrilla guatemalteca y luego hacia México para pasar a Cuba. Nos capturaron en Guatemala. Estuvimos ahí en una
mazmorra de la Policía Judicial guatemalteca, que era la más temida en esa época, y en unos sótanos, y ahí veíamos cómo sacaban a los campesinos todos los días y los iban a matar. Había una represión tremenda en esa época en Guatemala. De ahí nos trasladaron a Nicaragua y nos entregaron la seguridad. Entonces recuerdo que Torres López y Lacayo nos estaban esperando ahí en la frontera con Honduras. Entonces ahí nos montaron los vehículos, nos sentaron los vehículos, nos amarraron, nos pusieron unas piedras enormes aquí en las piernas, nos traían en cuclillas y nos venían golpeando. O sea, nos traían amarrados y además nos venían golpeando. Y luego empezaron a recoger basura en el camino, ya que las comiéramos. Y si no queríamos comerlas, nos agarraban la cabeza a golpearla contra las piedras. Fue como desbaratarnos la dentadura, la cara, ¿no? Y recuerdo que uno de los compañeros vomitó, Edmundo Pérez. O sea, no aguantó y vomitó. Entonces lo hicieron comerse los vómitos. Una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. El terremoto efectivamente agudizó las contradicciones y se dio un fenómeno, y es que Somoza, que había creado y desarrollado y enriquecido a un sector del liberalismo que no tenía acceso por apellido al capital y que era visto de menos por la oligarquía conservadora, jamás había invadido el sector económico de la construcción. Se cerca Managua con grandes cercos de alambres de púa, se declara el estado de sitio dentro de las 500 manzanas de tierra de la ciudad capital y nadie podía entrar aquí. El que entraba era tirado por la guardia porque estaba prohibido, era estado de sitio en el centro histórico de Managua. Esto debido a la ambición de Somoza de querer hacer del terremoto un gran negocio. 27 de diciembre de 1974, el Frente Sandinista se da a conocer al mundo con un golpe de audacia, la toma de la casa de José María Castillo, amigo de Somoza. El comandante Germán Pomares Ordóñez, miembro del comando, relata: tenemos 16 presos del Frente, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Este era un cóctel que le estaba dando José María Castillo al embajador Shelton de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos convenía escoger al embajador allí, porque con la tradición que hay en Nicaragua de las intervenciones gringas, ¿verdad?, contra nuestro país, entonces nosotros lo que estamos haciendo es vigilando que el embajador se vaya. Nosotros sabemos que al terminar el cóctel el embajador es el primero que se va. Entonces el compañero Contreras, que le decíamos Marco, y también que ahí del número 0, nosotros le decíamos 0 en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Pero adentro se dio el caso de que José María Castillo, él sabía que era un criminal del somocismo, pues. Y entonces él partió para adentro de la casa a la hora de los tiros afuera y sacó armas. Él tenía un arsenal adentro. Él salió aventando tiros para afuera, ¿verdad? Y nos hirió un compañero, pues, entonces otro compañero lo tiró. Se da un pequeño combate ahí, ellos se quieren meter a la casa y nosotros comenzamos a defender la casa. Pero de allí Marco habla por teléfono en medio del combate con José Somoza y le dice que si hay más tiros, el primero que vamos a matar es al embajador de Chile, ¿verdad? Y accedía a esa casa. Entonces ya se terminaron los tiros. Entonces nosotros llevamos un montón de peticiones, ¿verdad? Lo que más considerábamos nosotros que no iba a aceptar Somoza era hacer una publicación, ¿verdad?, donde se denunciaba todos sus crímenes, ¿verdad? Y pedíamos $5 millones, un avión para viajar a cualquier país amigo. Entonces, pero él dice que acepta hacer la comunicación a nivel nacional por los 2 principales diarios del país y por radio, en cadena de radio y en televisión, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esa proposición, nosotros aceptamos, y que además que no podía cumplir en darnos $5 millones, sino que solo nos daba $1 millón. Entonces nosotros dijimos, bueno, es un éxito rotundo, pues. Aceptó lo que más necesitábamos nosotros, que era la publicación. Y nos entregan a los 16 presos, ¿verdad? Entre ellos hay 2 compañeros miembros de Dirección Nacional.
que José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. Entonces viajamos con todo, $1 millón, la publicación y todos los precios. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero-conservador somocista, nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero, el Frente Sandinista. Es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. Yo de lejos sabía y leía de la lucha sandinista. En Estados Unidos escribía sobre esa lucha y explicaba un poco la historia de Nicaragua para que se comprendiera más el motivo de esa lucha. Pero un día yo fui llamado por Daniel, que no nos conocíamos cara a cara. Posiblemente él había leído varias de las cosas que desde Nueva York yo escribía. Y me llama, y no fue tan explícito en el teléfono, pero yo no sé por qué comprendí que era algo trascendental e importante. Y me vine inmediatamente a reunirme con él. Allí me invitaron a que me involucrara directamente con el Frente, y lo hice por fidelidad a mi vocación como hombre, como sacerdote y como nicaragüense. ¿Cómo es esa vida clandestina? Mira, al principio es difícil, ¿no? Porque después de tener una absoluta libertad, pues como yo tenía un trabajo, era ejecutiva de una empresa, tenía una libertad absoluta, pues, y de repente estar circunscrita nada más a una casa y a estar saliendo solo en ciertas horas de la noche y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues al inicio te sentías un poco extraño, ¿no? Creo que cuando salí por primera vez a la luz del día me sentía muy rara, pues. ¿Cuál es tu profesión? Soy abogado y notario. ¿Y ejerces? Sí, ejercí por 5 años hasta que me vine, pues mi último día de trabajo fue el 7 de marzo. Denuncio a aquellos nicaragüenses o agrupaciones que directa o indirectamente en actitud antipatriótica alienten acciones violentas contra el gobierno constituido. Los hago responsables de las consecuencias que sufra nuestro país y nuestro pueblo. Estamos aquí en Managua cuando Luis Carrión y otros compañeros formaron su propia agrupación aparte, se fueron del Frente Sandinista y formaron lo que ellos llamaron el Frente Proletario. Creo que todos los burgueses del Frente Sandinista se organizaron en el Frente Proletario. Jaime Huilo, Luis Carrión y otros. Y luego hubo discusiones entre nosotros. Algunos nos quedamos con Carlos en lo que se llamaba la GPP y otros se fueron y formaron otra tendencia, que discusiones internas donde estaban Daniel, Humberto, Víctor Tirado, pero Daniel y Humberto no tenían hostilidad con Carlos, pero sí Víctor Tirado. Después sí.
y se conformó lo que le llamaron la tendencia insurreccional o tercerista le llamaban también. Bueno, después yo caí preso, estuve 9 meses esposado, encapuchado, 2 años y medio en la cárcel. A mí me agarran porque me delata, yo llego a una casa y una mujer de apellido Herrera me delató, era gente... yo llegué a la casa de su hermana y ella me delató. Y tenían vigilada la casa, yo entré a la casa, salí, me siguieron, fui a una reunión y cuando salí de la reunión salí con una muchacha que se llamaba Mildred Avanza. Me monté en el carro y cuando volví a ver, miré un carro rarísimo, es la seguridad de Somoza, dije yo, la seguridad de la guardia. Entonces le dije yo al chofer, salí al encuentro, que dé la vuelta, pues el chofer se asustó, pues. Y no hizo la maniobra que yo le recomendé. Entonces llegó el backup, se bajó un oficial de la guardia, muy joven era, pobrecito, ¿no? Y entonces cogió una Thompson y me quiso matar, pues miré que maniobró la Thompson y yo me adelanté y le pegué un balazo y lo maté, pues. Desgraciadamente yo miré cuando se le pusieron los ojos en blanco y cayó, me fui corriendo y empecé a querer disparar, porque me dispararon los guardias, ¿no? Y la pistola le llama a la gente, se encasquilló. Entonces se me inutilizó la pistola. Cuando llegué al otro lado, con la pistola inútil, quise capturar un carro y llegó un becate y me capturaron. Y me llevaron a la seguridad, pues. Al principio llegué y me golpearon. Me desnudaron y me golpearon. Y me esposaron, ¿no?, a una joya que estaba en la pared. Y cuando me preguntaron mi nombre y se los di, se sorprendieron porque yo era el más buscado en ese entonces. Y entonces dejaron de golpearme. Hasta el día siguiente empezaron a llegar gente que me decían, levantar la capucha. Yo levantaba la capucha, cerrar los ojos y levantar la capucha. Hasta que llegó uno de apellido Manzano, Francisco Manzano, que era coronel de la guardia. Yo lo conozco. Él es Tomás Borges. Y entonces, a partir de ese momento, ya me pusieron a un grupo de gente a interrogarme. Un hombre que fue el que después yo perdoné. Era el jefe de los torturadores, aunque él personalmente nunca me torturó. Pero bueno, me golpeaban y me golpeaban y me golpeaban interrogándome dónde estaban las casas. Pues yo conocía todas las casas de seguridad del país, pues. Entonces yo era el jefe, pues. Entonces conocí dónde estaba Carlos, dónde estaba Pedro Arao, dónde estaba Eduardo Contreras, dónde estaban todos. Pero, claro que iba a decir, no dije nada porque los hubieran matado a todos, pues. Y no dije nada. Entonces me golpeaban y me golpeaban y me golpeaban. Y yo me di cuenta que me iban a matar. Que en algún momento me iban a matar. Y en algún momento me dieron una golpiza que me quebraron las costillas. Y llegó este hombre que era mayor de la guardia, no me acuerdo su nombre, que fue el que yo perdoné después. Y le digo, no lo maten todavía. No, hay que hacerlo hablar. Y me siguieron interrogando. Pues un día de tanto dejaron de golpearme. Como, yo no sé, a los 20 días, al mes, quién sabe a qué hora. A los cuantos días, no sé, no me acuerdo. Y yo, por supuesto, me extrañé nada más que no me siguieran golpeando. Y era que Somoza, en presencia de Oduber, presidente de Costa Rica, fue interrogado por Silvio Mora y le preguntó que cuándo me llevaban a los tribunales. Y Somoza quedó viendo a Oduber y que le hizo así, quedó viendo por todos lados y dijo, en el momento oportuno, porque estaba con sus tragos, eso me salvó la vida. Ajá. Entonces ese día dejaron de golpearme. Ajá. En el momento, y los guardias se pusieron molestos con Somoza, incluyendo a Jenny, Todos se pusieron molestos porque tenían la intención de matarme. Y llegó el oficial que me interrogaba y me dijo, hombre, yo no sé si admirarte o respetarte o qué, pero la verdad es que vos no hablaste por pura vanidad. ¿Creías que te íbamos a matar? Entonces dijiste, ¿para qué voy a hablar si me van a matar? ¿O creías que no te íbamos a matar y dijiste, ¿para qué voy a hablar? ¿Qué van a decir de mí los demás si hablo? Pura vanidad la tuya, me dice. Por eso no hablaste, me dice, no por convicciones políticas, sino por vanidad, sos un vanidoso. Pero de todas maneras, déjame decirte
que tengo cierto respeto por vos. En efecto, ya todos los guardias me respetaban, menos un cabrón chele que me llegaba a escupir los vasos de agua y me golpeaba. Pero bueno, entonces, un día de tanto me sacan de la celda y me vendan. Ay, ya me van a matar, dije yo. Me pusieron una venda, ¿no? Y me sacaron. Y era que me iban a solear porque me llevaban al Consejo de Guerra. Y me llevaron al Consejo de Guerra y me aislaron de los demás. Pero que no hablara con nadie, pero los demás me aplaudieron, me llegaron y los castigaron por eso. Entonces, el tipo cuando yo le dije, cuando me dijo que yo no hablaba por vanidad, le dije, mira, cuando triunfe la revolución, me voy a vengar de vos. ¡Ja! Porque cuando triunfe la revolución, dice este jodido, dice, que se va a vengar de mí. Dice. Y cuando triunfa la revolución, carajo, lo capturan al pobre hombre y me lo llevan, hombre. Sí. Y yo le digo, ¿te acordás lo que te dije? Que cuando triunfara la revolución, me iba a vengar de vos. Y el hombre con la cabeza agachada, hombre. Entonces, ¿sabes cuál es mi venganza? Le digo, mi venganza es perdonarte. Y lo puse libre. Esa fue mi respuesta al jefe de torturadores.